De acuerdo con lo visto en el artículo D, podemos afirmar que el cuerpo del paso es un microcosmos potencial que tiende a actualizarse plenamente en la entelequia humana. Mientras progresa hacia esa perfección, el microcosmos participa del tiempo trascendente del macrocosmos, en el cual se sincronizan todos sus movimientos internos. Por eso, el objetivo de la evolución, la autonomía óntica, exige la sustitución del tiempo trascendente por un tiempo propio del microcosmos, un tiempo inmanente, a cuyo flujo se ordenen y realicen los procesos interiores. Este objetivo, naturalmente, no es otro que el objetivo microcósmico de la finalidad, el cual se propone desarrollar un sujeto histórico o conciencia cuya nota principal es justamente la temporalidad inmanente. En el artículo F se estudiará en detalle la relación entre tiempo trascendente y tiempo inmanente. Aquí nos interesa dejar en claro que el objetivo microcósmico solo puede ser alcanzado con el concurso de la metempsicosis. El demiurgo, en efecto, no puede permitir que el progreso evolutivo se interrumpa por la disolución orgánica del microcosmos, esto es, por la muerte del pasú. En realidad, el ciclo de vida del microcosmos depende solo del tiempo trascendente. Mientras exista la participación, habrá fatalmente una disolución formal, como ocurre con todo ente orgánico. Pero si el microcosmos actualiza su potencialidad y se individualiza, es decir, se independiza temporalmente del macrocosmos, entonces podrá escapar a la disolución, a la muerte, porque los procesos internos quedarán detenidos para el tiempo trascendente. El objetivo microcósmico asegura así que en algún momento de la evolución se alcanzará la inmortalidad del cuerpo material. Ahora bien, en tanto ese momento llega, puede perderse con la muerte y disolución del microcosmos el progreso individual obtenido en la construcción del esquema de sí mismo. Respuesta: todo esquema de sí mismo queda impreso en el alma durante la vida del microcosmos, de tal modo que al desencarnar, tras la desintegración orgánica, lo conserva con carácter permanente. Vale decir, el esquema de sí mismo, que es parte del alma, del pasú, sobrevive a la disolución del microcosmos para mejor cumplimiento del objetivo microcósmico. Estamos pues ante una evidente paradoja. Sin embargo, tal paradoja pierde consistencia si miramos las cosas desde el punto de vista del demiurgo, que es quien ha determinado el modo en que se debe cumplir la finalidad. Con esa perspectiva hay que comenzar por admitir que lo que interesa, en primer lugar, es el objetivo macrocósmico, la producción de cultura. Este objetivo es sociocultural y tiene por fin preservar el sentido puesto en los entes por los miembros particulares de la comunidad cultural. Una cultura es el sostén comunitario de los objetos culturales, es decir, de los entes signados por la expresión humana. Una cultura demiúrgica mente entendida, es pues una macroexpresión de la evolución colectiva alcanzada por la comunidad. Los objetos culturales son proyectos que demuestran el grado de evolución alcanzado porque son medida de la inteligencia de los proyectistas. Recordemos que el placer del demiurgo está en el descubrimiento posterior de la obra, tarea que ha sido reservada al hombre. Los objetos culturales son justamente la afirmación del designio descubierto en los entes, vale decir,
un bien supremo. Para el demiurgo entonces el bien radica en el cumplimiento de las condiciones del desarrollo cultural de una comunidad, es decir, en que ese desarrollo no se detenga en ningún momento, en que crezca y transforme la realidad indiferenciada de los entes universales en una superestructura de objetos culturales. Las condiciones del desarrollo cultural de una comunidad dependen, naturalmente, de la evolución particular de sus miembros, que son quienes ponen el sentido en los entes. Es por estas condiciones que la finalidad del PASU, aparte del objetivo macrocósmico general, supone un objetivo microcósmico particular, la evolución de un sujeto individual que procure la autonomía del microcosmos y, obtenida ésta, otorgue máximo sentido a la obra del demiurgo. El sujeto individual, que al principio de la evolución es racional y al final consciente, es la manifestación del alma en las estructuras del microcosmos, y el alma, por la metempsicosis, transmigra durante millones de años para manifestarse cada vez en un microcosmos más perfecto, más cercano al objetivo microcósmico de la finalidad. De aquí que surja la necesidad de aclarar, aunque sea brevemente, la relación entre el sujeto individual y el alma, ya que el estudio analógico de la expresión energética del pensamiento nos exigirá una definición rigurosa del sujeto consciente que anima al esquema de sí mismo. En primer lugar, precisemos que debe entenderse por alma. El Pasú, como todo ente orgánico que evoluciona, es la manifestación de un arquetipo universal y de una mónada. La mónada es el soporte del organismo individual que evoluciona conforme al arquetipo universal. Pero la mónada no desciende jamás al plano material, sino que permanece en el plano arquetípico, desde donde es proyectada por el aspecto voluntad del demiurgo hacia el plano material. Durante la vida del pasú, la mónada sostiene el cuerpo material y evoluciona con este, o con otras palabras, la manifestación de la mónada en el plano material es el microcosmos. Al morir el cuerpo animal del pasú, el microcosmos se disuelve y tras la desintegración orgánica, la mónada deja de manifestarse materialmente. Sin embargo, la mónada no se desconecta completamente del plano material, pues un término energético procedente del microcosmos subsiste aún desencarnado. Es el alma del pasú. El alma es así lo que permanece siempre manifestado de la mónada, lo que evoluciona en el microcosmos e involuciona parcialmente durante la desencarnación, lo que sobrevive a la disolución, conservando la evolución experimentada para retornar nuevamente en la génesis vital de otro microcosmos. Pero en esta metempsicosis el alma no reencarna en nuevos cuerpos, como aquel actor que se prueba diferentes ropajes y mira a través de los ojos de distintas máscaras, según es creencia común de la palingenesia ingenua. Si así lo hiciera, debería existir continuidad némica de los actos experimentados en todos los microcosmos, es decir, debería ser natural recordar las vidas pasadas. Por el contrario, en cada microcosmos vivo, el sujeto pensante jamás rememora naturalmente ningún recuerdo de una vida anterior. Ello no ocurre porque el procedimiento dispuesto por el demiurgo para la transmigración de las almas impone a estas durante el periodo de desencarnación una involución del sujeto en sí mismo que produce la amnesia mencionada. Explicaremos paso a paso el procedimiento de metempsicosis, pero sin extendernos demasiado en los detalles.
El alma, en tanto que manifestación sutil de la mónada, sostiene el microcosmos difundiéndose en toda su estructura, actuando como un cuerpo doble. Sin embargo, solo en la estructura psíquica, debido a su naturaleza energética, se verifica un contacto fluido entre la vida orgánica y el alma. Los tres sujetos que hemos mencionado en el artículo E del inciso anterior, el sujeto racional, el sujeto cultural y el sujeto consciente o histórico, no son más que manifestaciones individuales del alma del Pasú en las distintas estructuras del microcosmos. De estas estructuras, solo el esquema de sí mismo o esfera de conciencia tiene la posibilidad de impresionar en forma permanente al alma. La estructura del cerebro y la estructura cultural son demasiado groseras como para afectarla de alguna manera. La alteración que el esquema de sí mismo causa en el alma, en cambio, la modifica de tal modo que su efecto persiste aún cuando el microcosmos se ha desintegrado completamente. Pero el esquema de sí mismo representa toda la conciencia que es capaz de alcanzar un microcosmos, vale decir, es un grado evolutivo. Por eso el alma, al quedar modificada permanentemente por el esquema de sí mismo, en realidad se ha automodelado en el sentido de la entelequia humana, es decir, ha evolucionado. Supongamos ahora que un alma ha desencarnado profundamente impresionada por un esquema de sí mismo al que anima con un sujeto consciente. Siendo el esquema de sí una historia del microcosmos que ha quedado incorporada al alma, es evidente que el sujeto anímico ha de recordar lo vivido, no obstante estar desencarnado. Entonces, ¿por qué en una posterior encarnación el alma aparece desprovista de recuerdos? Respuesta. Primero, porque la evolución del microcosmos obedece a una secuencia jerárquica irreversible que obliga al alma a manifestarse inicialmente como sujeto racional del cerebro o razón. Segundo, sin embargo, previamente a la encarnación, se efectúa una involución del sujeto en sí mismo que causa el olvido parcial de los recuerdos innatos. Primero, para entender esta respuesta hay que considerar, ante todo, que el alma solo puede manifestarse en una estructura adecuada o vehículo. Esta condición viene por ser el alma expresión energética de la mónada, la cual es fundamento de todo proceso arquetípico particular. En este sentido, la mónada es el sujeto individual en todo ente que evoluciona de acuerdo al impulso formativo de los arquetipos universales. En el caso particular del microcosmos, el alma es siempre sujeto anímico de una estructura y la afirmación contraria también es válida. Sin estructura no hay manifestación anímica posible. Teniendo en cuenta tal condición y todo lo visto hasta aquí sobre la formación de la estructura cultural y el esquema de sí mismo, podremos entender fácilmente la respuesta anterior. Si reflexionamos sobre lo estudiado hasta aquí, comprobaremos que, en efecto, se cumple una tácita secuencia jerárquica en la formación de las estructuras del microcosmos. En el Génesis solo existe el cerebro, es decir, la memoria arquetípica. El alma no puede hacer otra cosa que animar tal estructura y operar con sus funciones. Como sujeto racional o razón, el alma descubre el designio en los entes y construye la estructura cultural, a la que luego animará como sujeto cultural, y desde la estructura cultural irán emergiendo hacia las capas superiores de la psique los símbolos que conforman el esquema de sí mismo al que el alma animará como sujeto consciente o histórico. He aquí la secuencia completa. El alma anima a la memoria arquetípica o cerebro como sujeto racional o razón.
y construye la estructura cultural a la que anima a posteriori como sujeto cultural, desde donde construye el esquema de sí mismo al que anima, por último, como sujeto consciente o histórico. No hay manera natural de alterar esta secuencia. El alma encarnada siempre debe comenzar por animar un cerebro infantil, por ser sujeto racional. A partir de ese comienzo inevitable está la posibilidad de desarrollo estructural que subyace en la potencia del microcosmos potencial. Si las limitaciones genéticas del microcosmos particular lo permiten, quizá se pueda alcanzar un alto grado de conciencia, pero lo que no se podrá hacer es alterar la secuencia jerárquica que ordena la aparición de los sujetos anímicos. Está claro ahora en qué consiste la secuencia jerárquica de la formación estructural, mas no se ve con igual claridad por qué el alma en una posterior encarnación aparece desprovista de recuerdos, pero la respuesta es simple, radica en la naturaleza jerárquica de la secuencia, en las determinaciones que impone cada estructura a la manifestación de los sujetos propios. Cuando el alma anima, por ejemplo, a la memoria arquetípica, solo puede descubrir el designio en los entes dados a la intuición sensible. Cualquier recuerdo innato no se diferencia en nada de la intuición de un ente, pero como tales recuerdos carecen de designio, son automáticamente eliminados por la operación de la razón y el sujeto a lo sumo percibe una vaga reminiscencia o sensación indefinida de familiaridad. El sujeto racional adquiere así un carácter novedoso que no abandona al alma en sus posteriores manifestaciones subjetivas. Esto se entenderá mejor si recordamos que los tres sujetos mencionados son en verdad tres aspectos simultáneos del alma. Es la misma alma que al manifestarse en cada estructura momentáneamente la anima como sujeto propio. Vale decir, el momento del alma es el sujeto anímico y este único sujeto puede animar en un microcosmos estructuralmente completo simultáneamente a tres estructuras némicas. Para explicarlo mediante una alegoría, podemos suponer que el alma es análoga a un fanal de luz acromática, es decir, de color blanco. Si colocamos delante del fanal una lámina provista de una pequeña abertura central, ya tendremos el equivalente a un sujeto racional. El haz de luz acroma que despide la ventana central es el sujeto analógico. Interceptemos ahora el haz de un filtro que sustraiga un color, por ejemplo el azul. Para una luz blanca de 500 mu, según las leyes de la óptica, el filtro azul solo dejará pasar el 69% y eliminará el 31%. Pues bien, ese haz transmitido por el filtro azul, considerablemente reducido, es análogo al sujeto cultural. Mantengamos el filtro azul e interceptemos el haz transmitiendo nuevamente ahora con un filtro amarillo. Del 69% de luz que penetra el filtro, este sustraerá una parte y transmitirá el 58%, es decir, el 40% de la luz original. El haz resultante, de matiz verde, es análogo al sujeto consciente. Consideremos el experimento alegórico completo. El fanal es el alma que se derrama en todas direcciones en forma de luz blanca. Al colocar una lámina que solo deja pasar un haz, efectuamos una operación análoga a la encarnación del alma. El haz es la misma alma fanal convertida ahora en sujeto racional. Comienza aquí la secuencia jerárquica. El filtro azul es análogo a la memoria arquetípica o cerebro. Solo una parte filtrada del sujeto
haz llegara hasta la estructura cultural para animarla. Este sujeto cultural debe animar la estructura cultural representada por el filtro amarillo y trascenderla para constituirse en sujeto consciente. El haz, reducido en más de la mitad de la luz original que atraviesa el filtro amarillo, es análogo al sujeto consciente. Ver figura 26. Esta alegoría nos muestra claramente que el alma y el sujeto son una y la misma cosa y que en el microcosmos hay un solo sujeto que se manifiesta simultáneamente en tres lugares o estructuras diferentes. Si un recuerdo innato irrumpiese por casualidad en el sujeto racional, sería eliminado de la misma forma que el filtro rojo sustrae del color del haz de luz. Segundo, decimos por casualidad porque, según se declaró en segundo, previamente a la encarnación, el alma ha sido inducida a olvidar los recuerdos innatos, es decir, a no tener presente durante toda la encarnación los antiguos esquemas de sí mismo, las historias vividas en otros microcosmos. Pero justamente en el artículo A se dijo que el objetivo microcósmico de la finalidad es la construcción de un esquema de sí mismo, que en última instancia consiste en el microcosmos mismo, racionalizado por el sujeto consciente. Vimos también que el esquema de sí mismo, no importa cuán imperfecto sea, impresiona permanentemente el alma y constituye su evolución. En base a tal evolución, obtenida por la asimilación de los distintos esquemas de sí mismo de diferentes vidas, se va perfeccionando cada nuevo microcosmos animado y se cumple el objetivo microcósmico de la finalidad. Siendo así, ¿cómo debe entenderse la respuesta segundo, que afirma un olvido previo de los recuerdos innatos? Lo explicaremos de inmediato. Para continuar con el ejemplo propuesto de un alma que desencarna profundamente impresionada por un esquema de sí mismo al que anima como sujeto consciente, digamos que el procedimiento seguido consiste en practicar la involución del sujeto previamente a una nueva encarnación. El sujeto involuciona cuando se desconcentra temporalmente, es decir, cuando su momento presente se expande en sí mismo y abarca toda la historia en una sola mirada, hecho que se confirma por los conocidos relatos de quienes han resucitado luego de pasar por la muerte clínica y han visto todo lo vivido en un solo instante. La involución del sujeto en el sentido expuesto es necesaria para que el alma pueda ofrecer un nuevo sujeto al microcosmos en el que va a encarnar el alma luego de la involución del sujeto anterior. Se presenta ante el microcosmos con otro aspecto, un aspecto no subjetivo que requiere de toda la secuencia jerárquica para desarrollarse y repetir el ciclo evolutivo de la vida y de la muerte. Pero a todo esto, ¿qué ha sido del esquema de sí mismo anterior, ese en el que el sujeto involucionó hasta abarcar toda la historia de una sola mirada? ¿No era acaso necesario su concurso para cumplir el objetivo microcósmico de la finalidad, para asegurar el progreso individual del pasú? En realidad no se prescinde en cada nueva encarnación de ninguno de los esquemas de sí mismo anteriores, pues los mismos están irreversiblemente asimilados en el alma. Lo que ocurre es que al no estar animados por ningún sujeto, los esquemas de sí mismo anteriores se sitúan en lugares diferentes del microcosmos al que ocupa, al que ocupa el sujeto racional. Con otras palabras, el sujeto racional, primera manifestación del alma, opera desde la memoria arquetípica o cerebro, pero el alma, aparte del sujeto, está difundida
como un cuerpo doble en todo el microcosmos. Por lo tanto, los esquemas de sí mismo anteriores que permanecen ajenos al sujeto van a corresponder con otras partes del sistema nervioso fuera del cerebro. Es decir, los esquemas de sí mismo anteriores están localizados en distintas partes del cuerpo del Pazu, con excepción a las estructuras estudiadas hasta aquí. Estos centros o chakras que contienen esquemas de sí mismo anteriores se hallan difundidos por miles en el cuerpo humano. Allí están los recuerdos innatos, las memorias de las vidas anteriores, contribuyendo desde la complexión del alma a perfeccionar el microcosmos viviente. En la alegoría del fanal podemos establecer una correspondencia analógica con los esquemas de sí mismo anteriores, efectuando pequeñas perforaciones en la lámina con la ventana central. Las perforaciones rodean, por ejemplo, a la ventana por la que fluye el haz de luz, análogo al sujeto racional. Si los rayos de luz que brillan por las perforaciones son análogos a los chakras, es evidente que tales centros de memoria innata son no racionales, vale decir su contenido es irracional. Por eso, cuando las prácticas de yoga se realizan con ignorancia, cuando el sadhaka localiza al sujeto sobre un chakra, invirtiendo normalmente el sentido de la secuencia jerárquica, se corre el grave peligro de que el sujeto anime por accidente un esquema de sí mismo anterior y de que éste tome el control del microcosmos. Entonces, desde ese centro inferior, el microcosmos es irracionalizado y sobreviene la locura. Antes de finalizar, vale la pena destacar que una importante consecuencia del principio expuesto en la respuesta primera y también en E del inciso anterior. Sin estructura no hay manifestación anímica posible. Todo sujeto requiere una estructura en la cual manifestarse. No puede existir el sujeto sin un vehículo para su manifestación. Hasta ahora hemos supuesto que el vehículo del alma es el microcosmos y las estructuras donde se manifiesta el sujeto, las aquí estudiadas: cerebro, estructura cultural, esfera de conciencia, etc. Pero el que esta suposición sea cierta de ningún modo excluye otras posibilidades para cumplir con la finalidad. Con otras palabras, al Pasú le fue encomendada por el demiurgo una finalidad: ser postor de sentido en los entes del mundo. Pues bien, si el Pasú o cualquier otra raza semejante del universo desarrolla una cultura capaz de producir técnicamente estructuras adecuadas para la manifestación del sujeto, éstas serán animadas en la medida de sus posibilidades de expresión. Esto significa que en tanto se cumplan los pasos de descubrir el designio y proyectar el sentido, cualquier cultura científico-tecnológica tendrá la posibilidad de construir androides con alma. Sí, con verdadera alma transmigrante y evolutiva. Para ello solo hace falta que el androide posea un símil de la memoria arquetípica, es decir, una memoria programada con una colección de signos de entes o autoprogramable con información de entes del mundo percibida por medio de sensores y que un procesador electrónico efectúe las operaciones lógicas de comparación e interpretación cuando el androide adecúe su comportamiento en función de la información percibida, es decir, cuando exprese una conducta sin dudas, estará animado por un egregoro, o si el androide es lo suficientemente perfecto, por un alma individual. Lo que nunca podrá poseer un androide ni ninguna estructura artificial es el espíritu. En efecto, para que el espíritu se manifieste es imprescindible la memoria de sangre, el recuerdo del origen.
vale decir algo que jamás podrá implantarse en otra parte que no sea un microcosmos vivo.